Fui una esposa infiel y engañé a mi esposo con un compañero de la universidad durante un congreso médico en Cancún. Pero él lo descubrió por TikTok. Se vengó de mi amante dejándolo con secuelas graves. Hoy estoy destruida y sin mis hijos. Si te gustan las historias de traición y venganza, dale like al vídeo, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevas historias. Me llamo Catarina, tengo 41 años y soy médica clínica en un hospital de tamaño mediano a las afueras de Guadalajara. Llevo 17 años casada con Rodrigo, un ejecutivo serio y metódico de 44 años que ocupa un alto cargo en una empresa multinacional de fertilizantes. Rodrigo siempre ha sido el tipo de hombre que cumple con el rol que la sociedad espera: proveedor, padre presente, cuando lo es, y esposo honesto. Tenemos 2 hijos, Mariana, nuestra adolescente de 14 años, que heredó el temperamento observador de su padre, y Tiago, de 11, que es más cariñoso y sensible. Vivimos en una casa grande que heredó de sus padres, en un barrio tranquilo y apacible. Desde fuera, nuestro matrimonio era estable, incluso admirable. No hubo grandes peleas ni escándalos, pero tampoco hubo pasión. Rodrigo pasó la mitad del mes viajando por trabajo, y yo dividí mi tiempo entre turnos, reuniones y consultas. Era una rutina agotadora, casi robótica. Nuestras reuniones se volvieron programadas, formales. El buenos días con aroma a café, el buenas noches en la oscuridad de la cama. Teníamos una familia funcional, pero le faltaba alma. En el hospital, me sentía viva. Otros médicos me respetaban, me elogiaban e incluso me buscaban para casos delicados. Sentía que mi presencia marcaba la diferencia. En casa, sin embargo, era como si solo ocupara espacio. Rodrigo apenas me escuchaba cuando le contaba sobre mi día. A veces, ni siquiera fingía interés. Y por muy ocupada que estuviera con los niños, las citas, la vida, había algo dentro de mí que gritaba en silencio. Noté este vacío por primera vez a finales del año pasado, cuando regresamos de un viaje familiar a Puebla. Mientras los niños reían en el asiento trasero, sentí una especie de desconexión, como si flotara sobre mi propia vida, viéndola desarrollarse sin participar realmente. Rodrigo conducía en silencio, con la mirada fija en la carretera, y yo lo miraba, preguntándome, ¿quién es ese hombre a mi lado? Hubo muchas veces en que intenté reavivar lo que una vez tuvimos. Organicé cenas, sugerí viajes solos, le dejé los billetes en la maleta antes de los viajes. Pero la respuesta siempre fue tibia. Rodrigo no fue cruel, nunca me engañó, nunca me levantó la voz. Pero tampoco me viste realmente. Fue como si mis esfuerzos solo chocaran contra un muro de hormigón. Y poco a poco, dejé de intentarlo. Porque el vacío se volvió más cómodo que el rechazo silencioso. Incluso en los raros momentos en que estábamos solos, sin hijos ni compromisos, la distancia entre nosotros parecía insalvable. El contacto era mecánico, los besos, sin alma. Y empecé a preguntarme si así sería el resto de mi vida. Un rol plenamente realizado, un matrimonio de verdad, 2 hijos sanos, pero una existencia sofocada, sin propósito, sin deseo, sin color. Y fue en este estado de aturdimiento que recibí una invitación a un congreso médico en Cancún. El congreso médico en Cancún parecía perfecto para mi escape emocional. Una semana lejos, junto al mar, con médicos de diferentes regiones y sin compromisos domésticos, era todo lo que necesitaba. Cuando el hospital aprobó mi participación, sentí una extraña alegría, casi una sensación de culpa. No llevaba anillo, no por rebeldía, sino porque ya me sentía un poco fuera del matrimonio. Aterrizar en ese aeropuerto sofocante y sentir el aire salado invadiéndome fue como respirar después de un largo tiempo bajo el agua. La primera noche, en una cena de bienvenida en el restaurante del hotel, entre caras nuevas y conversaciones técnicas, oí que me llamaban con un tono familiar. Al voltear, allí estaba, Gael, de 42 años, médico intensivista de Ciudad de México, excompañero de universidad. Moreno, con el pelo ligeramente ondulado, barba y ese aire provocador que siempre me desconcertaba. Nos miramos y reímos. Hacía años que no nos veíamos. Gael siempre había sido intenso, directo, con una energía que llenaba cualquier espacio. Hablábamos como viejos amigos, pero había algo más. La tensión entre nosotros era palpable, como una goma elástica estirada al límite. Recordaba historias de la universidad, me provocaba con sutil ironía, y su mirada me hacía latir el corazón a un ritmo olvidado. Después de 2 copas de vino, fuimos a dar un paseo por la playa, y me tomó de la mano como si fuera algo natural. Cuando me besó en la mejilla para despedirse, sentí un escalofrío en todo el cuerpo.
Regresé a mi habitación con la mente desbocada. Al segundo día, ocurrió lo inevitable. Almorzamos juntos, reímos como adolescentes y volvimos a mi habitación como guiados por algo fuera de la lógica. No dudé ni un segundo. Nos desvestimos rápido y con avidez. Fue un momento intenso, besos sofocantes, cuerpos entrelazados, sudor y gemidos amortiguados por las sábanas. Tuvimos sexo durante casi 3 horas antes de quedarnos dormidos. Gael me usó de todas las maneras, en todas las posturas, agotándome hasta la última gota de energía. Cuando desperté en mitad de la noche y vi a Gael durmiendo a mi lado, me sentí en paz, pero también mareada y cansada por el trato que me había dado, algo que no había recibido en mucho tiempo. Sabía lo que había hecho. Y, sin embargo, no me arrepentía. Antes de ir a nuestras citas del día, Gael me usó una vez más, como si fuera su acompañante personal. Me encantó, me sentí deseada, usada por un hombre con energía, que sentía deseo por mí. Empecé el día sintiéndome en las nubes, completamente satisfecho. Cansado por la intensidad de la noche, pero completamente satisfecho. Durante los 3 días siguientes, repetimos el ritual en secreto. Asistíamos a conferencias, intercambiábamos miradas discretas en los pasillos y nos reuníamos al atardecer. Era algo físico, pero también emocional. Me sentí deseada, escuchada, viva. Gael me dijo que era diferente, que había una luz en mí que no recordaba haber visto antes. Quizás porque llevaba años extinguida. Cada roce suyo parecía reavivar partes de mí que ni siquiera recordaba que existían. El último día, hubo una fiesta de clausura. Bailamos como si fuéramos los únicos en la pista. Nos reímos a carcajadas, pegados el uno al otro. Gael me susurró palabras al oído que me pusieron la piel de gallina. En ese momento, lo olvidé todo, de Rodrigo, de mis hijos, de toda mi vida fuera. Solo quería más de eso. Pero fue precisamente esa noche, en ese momento de descuido, que el destino empezó a afilar sus garras. Alguien lo filmó. Alguien lo publicó. Y cuando desperté al día siguiente, mi mundo ya no era el mismo. Me desperté el último día de la conferencia con un ligero dolor de cabeza y la piel aún oliendo a mar. El sol inundaba la sala y, por unos segundos, todo pareció normal. Gael seguía durmiendo, desnudo, tapado hasta la cintura. Quería sonreír, acurrucarme allí de nuevo. Pero mi celular no dejaba de vibrar con insistencia. Cuando vi el nombre de Renata, una amiga del hospital, sentí una opresión en el pecho. Respondí con la voz aún ronca y la oí decir secamente: «Catarina, tu cara está en un vídeo. Y ya se ha hecho viral». En el vídeo, estaba en un momento demasiado íntimo para hacerlo público. Gael y yo estábamos pegados, bailando a un ritmo lento, casi sensual. En un momento dado, me besó el cuello y me reí, echando la cabeza hacia atrás. Las luces de la fiesta parpadeaban, pero la imagen era bastante nítida. El problema no era solo el beso, sino el contexto. Llevaba una placa al cuello, con el nombre del hospital visible. ¿El pie de foto del vídeo? Conferencia médica o reality show sobre infidelidades. En menos de 6 horas, ya estaba en docenas de grupos de WhatsApp. Colgué el teléfono con las manos temblorosas. Abrí mi correo electrónico y había mensajes de la Junta del Hospital, de Recursos Humanos, de colegas con emojis sarcásticos o mensajes ambiguos. Intenté no entrar en pánico, pero al revisar WhatsApp, me di cuenta de que algo peor ya había sucedido. Rodrigo había visto mis últimos mensajes, pero no había respondido a ninguno. Cuando intenté llamar, la llamada fue directamente al buzón de voz. Y ahí fue cuando lo sentí. Ese vacío que había cargado durante tanto tiempo era ahora un agujero real y concreto en el que empezaba a caer. Le envié a Rodrigo un montón de mensajes. Largos mensajes de texto. Cortos mensajes de audio. Intenté justificar, mentir, minimizar. En uno de ellos, simplemente escribí: «Por favor, escúchame». Nada. Ni tics, ni señales de vida. Por reflejo, empecé a llorar allí mismo, todavía en toalla, apoyada en la puerta del hotel. Gael intentó acercarse, preguntar qué pasaba, pero lo aparté. «Vete», susurré, intentando mantener la dignidad. Se fue en silencio, como si supiera que la fantasía había terminado. Tomé el primer vuelo de regreso a Guadalajara, sin siquiera esperar la finalización oficial del evento. El viaje al aeropuerto fue un borrón. Mi mente reproducía escenas del vídeo una y otra vez. Intenté prepararme para lo que me esperaba en casa. Quizás un Rodrigo furioso.
Quizás gritos. O, quién sabe, un silencio que dolería aún más. En el avión, el peso de la culpa me aplastaba. Sabía que había cruzado una línea sin retorno. Pero seguía engañándome pensando que, con explicaciones y lágrimas, podría recuperar lo que había destruido. En el fondo, seguía esperando la respuesta de Rodrigo. Que dijera algo, lo que fuera. Que me llamara traidora, repugnante, pero que hablara. El silencio era peor. Era como si ya no existiera. Llegué al aeropuerto a última hora de la tarde. Pedí un servicio de transporte directo a casa. Con cada kilómetro que recorrí, el corazón me latía más rápido. Apreté el teléfono con fuerza, sin obtener respuesta alguna. Solo cuando vi acercarse la puerta de casa me di cuenta. No estaba preparada para lo que me esperaba. Lo primero que me impactó fue el silencio de la calle. Era extraño ver mi propia casa, esa casa de 2 plantas con su discreta fachada y su cuidado jardín, tan ajena. Cuando metí la llave en la cerradura y giró sin girar, un escalofrío me recorrió la espalda. Lo intenté de nuevo, como si el problema fuera el nerviosismo. Nada. Toqué el timbre y esperé, con la maleta aún en los pies. Me sudaban las manos. Cuando se abrió la puerta, allí estaba Rodrigo. Camisa blanca, mangas arremangadas, expresión pétrea. Me miró con una mezcla de asco y dolor que me desmoronó por dentro. «Ya no vives aquí», dijo con voz firme, sin alzar la voz. Me quedé paralizada. Intenté decir algo, pero tenía la garganta seca. «Rodrigo, por favor». Señaló con la barbilla hacia un lateral de la casa. Me giré y vi. Mis maletas, bolsos, cajas, todo amontonado en el garaje como si fuera un mueble abandonado. La verja ya estaba entreabierta, como si esperaran que entrara, los agarrara y desapareciera. Me acerqué a las cajas con piernas temblorosas. Encima de una de ellas había un sobre con mis documentos y el nombre del apartamento que me había alquilado por un mes. Era como si quisiera resolverlo todo de la forma más quirúrgica posible, sin dejar lugar al drama. Volví a la entrada de la casa llorando. «Rodrigo, por favor, escúchame». Yo. Retrocedió un paso, sin mirarme. «No hay más que decir. Ya has tomado tu decisión». Su voz temblaba, pero sus ojos permanecían secos. Intenté acercarme, tocarle el brazo, pero retrocedió como si yo fuera tóxica. Sentí una desesperación desesperada, como si me arrancaran de la piel. Fue un error, un fracaso. Me perdí, pero yo sigo siendo la madre de nuestros hijos, Rodrigo. Tenemos historia. Entrecerró los ojos, como si esa palabra le doliera. ¿Historia? Tiraste cada página. Y entró. La puerta se cerró con un golpe sordo. Me quedé allí, temblando y con la cara húmeda, oyendo solo el sonido de mi propio llanto. Llevé mis cosas al coche de la agencia de viajes con la ayuda del conductor, sin poder decir ni una palabra. Al alejarnos de la casa, miré por el retrovisor y vi que la cortina de la sala se mecía. Alguien me observaba, quizá Mariana. Quizá Tiago. Pero nadie vino. Su silencio dolió más que el desprecio de Rodrigo. Mi teléfono permaneció en silencio. Miré la pantalla como si eso pudiera obligar a que llegara un mensaje. Nada. Ninguna explicación, ninguna posibilidad. Solo exilio. Me borraron de sus vidas en menos de 48 horas. Llegué a mi apartamento alquilado en el centro con la sensación de que algo había muerto dentro de mí. El lugar era frío, impersonal, como una habitación de hotel de mala muerte. Dejé las cajas en la sala y me senté en el suelo, entre maletas y sombras. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí realmente vacía. Ya no era solo un agujero existencial, era la ausencia de todo. Rodrigo no gritó, no suplicó, no lloró. Y eso fue peor que cualquier escándalo. Porque lo que me demostró ese día fue que, para él, simplemente dejé de existir. Lo que realmente me destruyó no fue el rechazo de Rodrigo, sino el impacto en mis hijos. Mariana y Tiago siempre han sido mi centro, mi ancla, mi orgullo. Me engañé pensando que podría protegerlos del escándalo. Que podría explicárselo con calma, cuidado y cariño. Pero Internet es implacable. Al segundo día de mi regreso, recibí un mensaje de voz de la madre de una compañera de Mariana. «Debes saber, tu hija vio el vídeo. Lo mostraron en la escuela». Me quedé paralizada. Sentí que el mundo daba vueltas lentamente. Mariana me bloqueó ese mismo día. Intenté llamarla y enviarle mensajes,
pero mi teléfono solo decía no entregado. Tenía 14 años, ya sabía más de lo que me habría gustado, y ese vídeo no fue fácil de digerir. Según me contaron después, salió de la escuela llorando y pasó el resto de la tarde encerrada en su habitación. Rodrigo la recogió y la llevó directo a casa de sus padres en Tepatitlán. Con Tiago fue diferente. Me llamó llorando y, un fin de semana, insistió en verme. Rodrigo cedió, bajo supervisión. Cuando abrí la puerta del apartamento y vi a ese niño pequeño abrazándome fuerte, me derrumbé. Lloraba en mis brazos y susurraba, ¿por qué le hiciste daño a papá? No pude responder. Solo pude decir, lo siento, mi amor. Lo siento. Se quedó allí 2 horas, sin jugar, simplemente apoyado en mí. Entonces Rodrigo vino a buscarlo. No dijo nada. Simplemente tomó a su hijo de la mano y se fue. La mirada de Tiago al irse fue lo que me destrozó, como si me lo estuvieran arrebatando poco a poco. Los días siguientes fueron vacíos y crueles. Su ausencia resonaba en las paredes del apartamento. Me encontraba revisando obsesivamente las redes sociales de la hermana de Rodrigo, el colegio de los niños, cualquier rastro que me hiciera sentir cerca. Mariana no respondió a mis intentos de contactarla. Cuando insistí demasiado, Rodrigo me envió un mensaje, déjala en paz. Cuando quiera hablar contigo, si es que quiere, será a su debido tiempo. El dolor de perder la confianza de mi hija era algo que ni siquiera la medicina podía curar. En los siguientes cumpleaños, intenté compensarlo. Con regalos. Los enviaba a casa de sus abuelos con notas escritas a mano. En algunas ocasiones, Tiago me respondía con dibujos. En cuanto a Mariana, ni siquiera un gracias. A veces, iba al colegio y me quedaba afuera, solo para verlos entrar o salir. Nunca me atreví a acercarme. Rodrigo me amenazó con demandarme si insistía. Les causaste un trauma. No los expongas más. Eso me destrozó. Yo era la culpable, lo sabía. Pero eso no impidió que mi instinto maternal me gritara. Poco a poco, me convertí en una figura ausente. Un fantasma que a veces me enviaba recuerdos por correo. Rodrigo cortó toda conexión emocional entre los niños y yo. Solo Tiago, con su dulce corazón, seguía luchando por mantener el contacto. Pero pude ver que ya empezaba a evitar encariñarse demasiado. Era como si sintiera que amar a su madre significaba traicionar a su padre. Y esta culpa, sembrada demasiado pronto, lo distanciaba cada vez más. Solo podía observar, impotente, cómo todo se desmoronaba en silencio. Rodrigo siempre tuvo una actitud serena y controlada. Nunca armaba un alboroto, nunca alzaba la voz, nunca perdía el tono. Pero después de lo sucedido, algo cambió. Su frialdad adquirió un matiz diferente. Era un silencio que ya no ocultaba dolor, sino estrategia. Rodrigo no quería castigarme emocionalmente, quería borrarme con precisión quirúrgica. Y solo lo entendí cuando recibí una llamada de un colega del hospital que me dijo, «Ten cuidado, están hurgando en tu vida. Rodrigo ha contratado a alguien». Al principio pensé que era una exageración. Pero las piezas empezaron a encajar. Imprimieron un correo electrónico antiguo y lo adjuntaron a un expediente que había aparecido anónimamente en la oficina del defensor del pueblo del hospital. Mensajes archivados, capturas de pantalla, incluso fotos de mi vida personal que habían quedado guardadas en una nube olvidada, todo fue registrado. Más tarde descubrí que había contratado a una investigadora privada en Guadalajara, una mujer meticulosa que pasó semanas rastreando mis movimientos en línea. Se había metido donde yo ni siquiera sabía que existía. Mi pasado se convirtió en munición. La primera bomba oficial llegó por correo certificado. Rodrigo había solicitado el divorcio. Pero eso no era todo. El documento exigía la custodia total de los niños, derechos exclusivos sobre el hogar familiar y señalaba conductas inmorales incompatibles con una maternidad responsable. Lo leí con manos temblorosas. Nunca me había sentido como una delincuente, pero en ese documento me describían como un riesgo, como alguien inestable, sin estructura emocional. Rodrigo había convertido mi fracaso en una sentencia. Contacté rápidamente con un abogado, pero fue sincero. La opinión pública ya está en tu contra. Y con el vídeo, el historial digital y los testimonios que ha recopilado, va a ser duro. Me sentí destrozada. Yo, que había dedicado años a mi trabajo, a mi hogar, a mis hijos, ahora estaba siendo pintada como una amenaza. Rodrigo no gritó, no me delató. Simplemente recopiló pruebas y me enterró con ellas.
Era como si se hubiera convertido en una persona diferente. Alguien metódico, despiadado, que lo planeaba todo en silencio. Empecé a darme cuenta de que su calma, que siempre me había parecido un signo de madurez, era ahora una especie de crueldad. No quería que pagara emocionalmente, quería que desapareciera. Y lo peor, lo estaba consiguiendo. Cada audiencia, cada nueva orden judicial, me arrebataba una parte de mí. Mis hijos empezaron a ser vistos como posesiones, como una venganza. Rodrigo decía que era por su propio bien, pero su forma de actuar se basaba en el control. En dejarme sin fundamento. Intenté tener una conversación, aunque breve, al salir de una de las sesiones con los abogados. Estaba desesperada, implorando cualquier oportunidad de diálogo. Me miró a los ojos y simplemente dijo, «No lo entiendes. Ya no se trata de nosotros. Se trata de proteger lo que queda». Y se fue. Sin mirar atrás. La mujer que amaba, la madre de sus hijos, era ahora un problema que debía resolverse con protocolo y membrete. ¿Y yo? Me sentía cada vez más enterrada. 3 semanas después de la última audiencia de divorcio, recibí un mensaje extraño de un número desconocido. ¿Has visto lo que le pasó a Gael? Se me paró el corazón. Abrí el enlace. Era una noticia de un periódico de Ciudad de México. Gael había sido encontrado inconsciente en el suelo de su propio apartamento, con fracturas en la cara, costillas rotas y un traumatismo cráneoencefálico grave. Lo más impactante es que perdería permanentemente parte de la visión de un ojo. El artículo decía que el ataque parecía haber sido premeditado. No había señales de allanamiento. No había testigos. Estaba en shock. Llamé al hospital donde trabajaba, ya no estaba. Llamé a conocidos en común, pero nadie sabía mucho. La policía estaba investigando, pero los detalles eran escasos. No había sospechosos, ni cámaras cercanas que pudieran haber grabado algo útil. Todo parecía hecho con precisión quirúrgica. Frío. Limpio. Mortal. En el fondo, algo dentro de mí sabía que no había sido un robo al azar. Era un mensaje. Una frase. Durante semanas, estuve paranoica. Sentía que me vigilaban. Cada ruido en el pasillo de mi edificio me paralizaba. Y lo más inquietante de todo, Rodrigo no dijo ni una palabra sobre lo sucedido. Nada. Ni una sola mención. Parecía que ni siquiera lo sabía. Pero era imposible no atar cabos. El momento. El estilo. La frialdad. Gael no tenía enemigos conocidos. Nunca se había involucrado en nada peligroso. Lo único que había hecho era acostarse conmigo, y eso fue suficiente para despertar el odio silencioso de Rodrigo. Intenté contactar a Gael. Envié correos electrónicos, mensajes e incluso una carta al hospital donde lo atendían. Nada. Un amigo suyo me dijo que se había ido del país, que quizá estuviera en Estados Unidos con familiares. Pero nadie lo sabía con certeza. Era como si lo hubieran borrado. Y lo más aterrador fue que, en el fondo, lo entendí. Rodrigo era de los que, cuando lo dolían, no se vengaban con palabras. Planeaba. Se organizaba. Y cuando llegó la venganza, no dejó rastro. Un mes después, recibí una llamada suya. La primera desde que me echó de casa. Contesté con la respiración entrecortada. No me preguntó cómo estaba. No me preguntó por los niños. Simplemente dijo, la vida tiene una forma silenciosa de restablecer el equilibrio. Y colgó. Me quedé allí parada, con el teléfono pegado a la oreja, intentando descifrar si era una amenaza, una confesión o solo un atisbo de en quien se había convertido. Su voz era tranquila. Habría sido casi tranquilizadora si no hubiera sido tan aterradora. Desde ese día, no volví a mencionar a Gael. Ni al abogado, ni a los terapeutas, ni a mí misma. Fue como si lo hubieran arrancado a la fuerza de mi historia. Y peor aún, si aún quedaba algo en mí que pensara que Rodrigo aún me miraba con cariño, ahí murió. El hombre que me había mirado con admiración años atrás ahora solo veía una vergüenza que necesitaba ser enterrada. Y, de alguna manera, lo hizo con una eficacia que la justicia jamás podría imitar. El escándalo del vídeo no murió en Cancún. Se propagó, pasando por grupos de médicos, turnos y la gerencia. Al regresar al hospital, las miradas en mi rostro eran diferentes. Algunas reflejaban lástima, otras me juzgaban. Ninguna era neutral. Se oían rumores en los pasillos, sutiles cambios en los horarios de los turnos. Empecé a quedar fuera de las reuniones.
Mis decisiones comenzaron a ser cuestionadas con más frecuencia. Una colega que antes me admiraba me confesó: «Ya no. Tienes protección aquí, Catarina». Fue entonces cuando me di cuenta de que mi carrera allí estaba llegando a su fin. Pedí que me transfirieran a una unidad más pequeña en el interior de Jalisco. El sueldo era más bajo, los recursos más escasos, pero al menos nadie me conocía, todavía. Me mudé a un pequeño apartamento de 2 habitaciones en el centro de la nueva ciudad. Era demasiado tranquilo. Durante el día, me sumergía en el trabajo. Por la noche, miraba al techo, preguntándome qué estaría pensando Mariana o si Tiago todavía me llamaba mamá cuando lloraba. Rodrigo solo me permitía ver los fines de semana alternos, bajo supervisión. Cuando conocí a Tiago, intentó sonreír, ser el mismo niño dulce de siempre. Me abrazó fuerte, me preguntó si comía bien y me trajo dibujos de la parte de atrás. Pero sentí que algo dentro de él ya se había roto. Un miedo. Como si estuviera dividiendo su alma entre sus padres, sintiéndose culpable por cada gesto. Mariana, en cambio, era un bloque de hielo. Cuando la vio, apenas levantó la vista. Respondió con monosílabos. Ya no me llamaba mamá. Me trataba como una conocida inoportuna a la que tenía que aguantar. Intenté recuperarlos poco a poco. Regalos, cartas escritas a mano, vídeos con historias de su infancia. Nada parecía funcionar. Rodrigo insistía en mantener la barrera. Les decía a ambos que necesitaba recuperar mis valores. Que el perdón era una decisión suya. Y vi cómo este adoctrinamiento afectaba la forma en que me miraban, me hablaban y respiraban a mi alrededor. En los cumpleaños, les llevaba regalos con la tonta esperanza de que me invitaran a entrar. A veces, Rodrigo ni siquiera abría la puerta. Una empleada doméstica los recogía y decía: «Están ocupados». Hubo un día, el día del 12º cumpleaños de Tiago, que me vio desde la ventana, bajó corriendo y me abrazó a escondidas. Nos quedamos allí, en el jardín de mis abuelos, sin que nadie nos viera. Me susurró: «No me he olvidado de ti». Y eso me sostuvo durante semanas. Pero después de ese día, Rodrigo cambió las reglas. Ahora, las reuniones se celebraban en el despacho del abogado, con vigilancia. Me trataban como a una visitante distante, no como a una madre. Era una farsa para mantenerlo todo bajo control, y yo era la pieza más débil. Empecé a evitar aparecer sin avisar. Aprendí que cada intento fallido me dejaba más destrozada. Vivía para los fines de semana. Cuando terminaban, me desmoronaba. El apartamento volvía a ser solo 4 paredes. Empecé a darme cuenta de que mi existencia se había reducido. De una doctora respetada, una madre presente y una mujer estable, a una figura solitaria, casi irreconocible. Y lo más cruel, incluso con todo el dolor, seguía pensando que lo merecía. Porque, en cierto modo, yo misma había provocado este incendio. Simplemente no sabía que me quemaría hasta los huesos. Empecé terapia tras despertarme en mitad de la noche sintiéndome sin aliento, como si mi propio cuerpo me asfixiara. Mi terapeuta, Alejandro, me lo recomendó un colega lejano, un hombre tranquilo de voz profunda y preguntas incisivas. Al principio, solo lloraba. No podía formar frases completas. Pero poco a poco, empecé a escarbar entre los escombros. Descubrí que el vacío que me había estado carcomiendo antes de la traición nunca se trataba de amor, ni de deseo, ni de Gael. Se trataba de una falta de propósito. Me había borrado de mi mente mucho antes de ser castigada. Alejandro me hizo mirar atrás sin odiarme. Me mostró que durante años me había absorbido una rutina que me insensibilizaba. Mi matrimonio con Rodrigo era un escaparate hermoso pero vacío. Mi rol de madre era dedicado pero ciego. Cuidaba de todos menos de mí misma. Cuando me permitía sentir algo diferente, incluso de la peor manera, era una reacción tardía a años de abandono interno. No justificaba lo que había hecho. Pero comenzaba, por primera vez, a comprender de dónde provenía mi caída. Fue durante una de estas sesiones que Alejandro sugirió algo difícil: intentar una sesión conjunta con Rodrigo. Aunque no sea para reconciliarnos, podría ser un final digno. Conseguí que Rodrigo aceptara. La sesión se programó en una oficina neutral. Cuando entró, su mirada era la misma de siempre, fría, impasible, como una estatua de mármol. Me tensé, temblando. Hablé del vacío, la culpa, la desesperación. Hablé de cómo todo esto me había destrozado. Él simplemente escuchó. En absoluto silencio. Cuando terminé,
Alejandro me preguntó si tenía algo que decir. Rodrigo respiró hondo y dijo: «Mataste mi ser interior». Esas fueron las únicas palabras que pronunció. Directas, sin ira, pero afiladas como una cuchilla. Después, se levantó, le dio las gracias al terapeuta y se fue. Me quedé allí, sin poder llorar. Era como si me hubieran dado una sentencia de muerte emocional. No habría perdón. No habría nuevos comienzos. Solo esta lápida invisible entre nosotros, tallada con las decisiones que tomé y el daño que causé. Después de esa sesión, dejé de intentar recuperar lo perdido. Empecé, poco a poco, a mirar hacia adelante. No con esperanza, todavía no, sino con aceptación. Rodrigo y yo éramos ahora solo nombres en un papel. Nos comunicábamos por medio de abogados, citas en frío, visitas autorizadas. Mariana ni siquiera quería participar en las mediaciones. Tiago seguía viniendo, pero con más discreción. La familia que yo tenía ahora existía en viejos retratos y en el recuerdo de una época que, tal vez, nunca había sido tan real como creía. La terapia me ayudó a no destruirme del todo. Pero también me mostró algo cruel, que no todo tiene arreglo. Algunas heridas no sanan, se quedan grabadas en la piel. Aprendí que la redención, a veces, no se trata de recuperar lo perdido, sino de no volver a perderse. Rodrigo siguió adelante a su manera. Sus hijos crecieron bajo la sombra del escándalo. Y yo, bueno, aprendí a vivir con el eco de la mujer que fui. Y con el pesado silencio de todo lo que nunca volverá a ser. Ha pasado un año desde el día en que llegué a casa y me trataron como a una extraña. Rodrigo ahora vive con sus hijos en casa de sus padres, que ha sido renovada y ampliada para acomodarlos mejor a los tres. De vez en cuando, su hermana publica fotos. Mariana sonriendo en un parque, Tiago jugando con un primo, Rodrigo abrazándolos a los dos en un restaurante. Se ve diferente. Más delgado, más concentrado. Su mirada ha cambiado. Ya no hay ese cansancio. Parece, en paz. Como si hubiera dejado atrás una carga. En este caso, a mí. Sigo trabajando en el hospital rural. Me he convertido en un referente en atención humanizada. A los pacientes les gusto. Dicen que soy tranquilizadora y amable. Nadie allí conoce mi historia. Allí, soy simplemente la doctora Catarina, sin escándalos, sin vídeos, sin niños distantes. Pero cada vez que veo a una madre con su hijo, siento una punzada en el pecho. Es un dolor seco y constante, como un recordatorio de que una parte de mí vive en otro lugar, en otra casa, en otros abrazos. Les escribo cartas a mis hijos en una libreta escondida en el cajón de mi mesita de noche. Una por cada fecha especial. Una por cada ausencia. Me pregunto si las leerán algún día, cuando sean adultos. Si podrán separar quién fui de lo que hice. O si me mantendrán para siempre en el pasado como el error que destruyó a nuestra familia. Mariana no me ha respondido en meses. Tiago responde con emojis cortos. A veces, cuando lo veo, me abraza con los ojos cerrados. Como si quisiera escapar de la realidad por unos segundos. Rodrigo no me prohíbe directamente verlos, eso estaría mal visto en el juzgado, pero lo ha vuelto todo más difícil, más formal, más desconectado. Sé que lo hace para protegerlos a ambos. Y una parte de mí lo entiende. Una parte de mí todavía lo ama, o al menos ama al hombre que era antes de todo esto. Pero eso ya no importa. Lo que tenemos hoy es silencio, intercambio de documentos, decisiones frías y ningún recuerdo compartido. Nuestra historia se ha convertido en un archivo que ya nadie quiere abrir. A veces sueño con Gael. Otras veces, me topo con la realidad. Supe por una fuente confiable que regresó a México hace meses, pero dista mucho de ser el mismo. Las secuelas del ataque fueron profundas. Pérdida parcial de la visión, traumatismo cráneoencefálico, inestabilidad emocional. Dicen que vive aislado, sin trabajar, con ataques de ansiedad recurrentes. Ya no puede ejercer la medicina como antes. La energía vibrante que me seducía ha sido reemplazada por una sombra. Al igual que yo, él paga el precio de lo sucedido, solo que el suyo es silencioso, solitario y permanente. Somos dos piezas de naufragio que chocaron y se hundieron juntas. Él por lo que vivió, yo por lo que causé. Sobrevivo. No es redención ni victoria. Es solo eso, supervivencia. Un día tras otro, intentando hacer el mínimo bien posible para compensar el mal que dejé atrás. A veces, sonrío de verdad. Otras veces, sonrío para disimularlo. Pero sigo adelante.
Porque no tengo elección. Porque, de todas las voces que he dejado de escuchar, la más cruel es la que grita dentro de mí cuando me miro al espejo. Y nunca se calla. Deja tu opinión en los comentarios, dale me gusta al vídeo y suscríbete al canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Además, ayúdanos a llegar a más personas y a formar una comunidad. Aprovecha y mira una de las historias que aparecen a continuación sobre nuevos informes de traición y venganzas. Hasta la próxima historia.